Toda manifestación comienza en el silencio, pero no en el silencio ausente de sonido, sino en ese silencio fértil donde el sonido interno se convierte en una vibración creadora. Cuando te hablo de un audio que pueda traer la lotería, no me refiero solamente a un archivo grabado que escuchas con tus oídos físicos. Me refiero a un vehículo, a una puerta, a una frecuencia que despierta en ti un estado de conciencia donde la riqueza ya existe. Ese audio, aunque aparentemente externo, es un reflejo de una voz interior que clama por expresarse. Y cuando la reconoces, cuando te haces uno con ella, activas el proceso de manifestación. En mi experiencia, todo cambio real ocurre primero en la conciencia. La vida no es sino la proyección de una película interna que constantemente estás reproduciendo. Lo que ves afuera, lo que llamas realidad, no es más que un eco de tus pensamientos, tus emociones, tus hábitos mentales. Así, cuando escuchas un audio con la intención correcta, no estás recibiendo información, estás induciendo un nuevo estado del ser. Estás entrando en contacto con una dimensión donde ya eres eso que deseas. El dinero, la fortuna, el billete premiado, no son más que símbolos. Representan estados. Y esos estados no se alcanzan luchando, ni rogando, ni esperando. Se alcanzan siendo. Pero el ser no se impone desde fuera, se cultiva dentro. Ese audio es solo una ayuda para fijar tu atención en una realidad interna más elevada. Es una herramienta para suspender momentáneamente tus dudas y dejar que otra voz te hable. No la voz del miedo, no la del no puedo, no la de los fracasos del pasado, sino la voz de la certeza, de la imaginación disciplinada. Cuando uno escucha con devoción, algo profundo se despierta, y ese despertar es el inicio de una nueva historia. Pero hay que comprender, no se trata de palabras mágicas, ni de una frecuencia secreta que abre cofres invisibles. El verdadero secreto está en tu disposición interior, en tu apertura a recibir, en tu decisión consciente de asumir que ese estado de riqueza ya te pertenece. El audio no actúa por sí solo. Es tu atención, tu emoción, tu entrega, lo que lo convierte en dinamita espiritual. Déjame darte una imagen. Imagina una sala oscura. En el centro hay una semilla y en las paredes altavoces. Tú entras, presionas play y la habitación se llena de sonido. Pero no cualquier sonido, sino uno cargado de intención. Uno que transporta palabras como ya ganaste, eres abundancia, todo es tuyo ahora. El sonido no solo vibra en el aire, sino que toca la semilla. Y esa semilla, al recibir esa vibración específica, empieza a germinar. Eso eres tú. Y ese cuarto es tu mente. El sonido que elijas introducir determinará qué tipo de semilla se activará en tu conciencia. Muchos escuchan pero no oyen. Y muchos oyen pero no sienten. La clave no está en repetir como loros, sino en permitir que el mensaje te penetre, que transforme tu atmósfera interior. Escuchar un audio con conciencia plena, con el corazón abierto y la imaginación activa, es como sembrar oro en el campo fértil de la mente. No necesitas entender cada palabra. Lo importante es cómo te sientes mientras lo haces. Si el sentimiento que despierta en ti es de gozo, certeza, paz o incluso gratitud adelantada, entonces estás en el camino correcto. No hay poder más grande que el de una mente convencida, porque esa mente comienza a comportarse como si ya fuera dueña de aquello que desea. Comienza a actuar, a hablar, a pensar, a moverse desde un nuevo centro de gravedad. Y el universo, obediente a su creador, responde. El audio es solo el disparador. Tú eres la pólvora. Cuando comiences a usarlo, no lo hagas desde la ansiedad. No lo escuches con la expectativa de que funcione. Escúchalo como quien honra una verdad sagrada. Como quien se arrodilla ante un templo invisible y reconoce, ya está hecho. Hazlo con la quietud del que sabe, con la serenidad del que ya posee. Y no temas si al principio no lo sientes real. No importa. Lo real no es lo que ves, sino lo que sostienes dentro sin ceder. Persevera. Escucha con fe, con los ojos cerrados si es necesario. Visualízate entrando en una tienda, cobrando el premio, firmando el cheque, celebrando con quien amas. Y luego, escucha como si eso ya hubiera ocurrido. El sonido no es solo vibración, es creación. Y dijo Dios, hágase la luz. El universo mismo fue creado con un sonido primordial. Tú no eres distinto. Estás hecho del mismo poder. El mismo verbo creativo vive en ti. Y cuando ese verbo se activa, incluso a través de un simple audio, todo comienza a cambiar. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya has cambiado.
No puedes atraer algo que crees ajeno a ti. No puedes poseer lo que aún percibes como distante. La ley es sencilla. Debes convertirte en eso que deseas experimentar. Si anhelas la fortuna, si deseas ver tus números en la pantalla del premio mayor, entonces primero debes aceptar, dentro de ti, que tú ya eres el ganador. No como posibilidad, sino como un hecho consumado. Esta es la clave de todo el misterio de la manifestación, la identificación. El audio que escuchas no tiene valor si tú no cambias tu identidad. Puedes repetir afirmaciones 1000 veces, puedes visualizar billetes, premios y cifras, pero si en el fondo te sigues viendo como alguien carente, como alguien que intenta atraer, entonces eso serás, un buscador eterno. La búsqueda se convierte en una trampa si no se basa en un cambio radical de conciencia. No busques ser el que gana. Asume que ya lo eres. Déjame ser claro, no se trata de engañarte. No es autosugestión vacía. Es actuar desde un nuevo estado de ser, uno donde tu identidad ya ha sido transformada. Tú no deseas el premio. Deseas ser quien lo recibe. Y eso implica pensar, hablar, sentir y moverte como esa persona. No como un actor fingiendo, sino como alguien que simplemente recuerda quién es. Todo lo que ves en el mundo externo es una proyección de tu autoconcepto. Si te ves a ti mismo como alguien desafortunado, el mundo encontrará maneras de confirmártelo. Pero si comienzas a aceptarte como merecedor, como afortunado, como alguien para quien lo improbable se vuelve cotidiano, entonces esa imagen interna comienza a gobernar tu realidad. El audio no hace magia. Tú eres la magia. Y el audio simplemente te acompaña mientras reconstruyes tu identidad. La imaginación es el taller de Dios. Ahí, en tu mente, puedes construir el nuevo tú. Visualízate con el boleto en la mano. No como algo que esperas tener, sino como algo que ya forma parte de ti. Siéntelo. Siéntete con el poder de decidir qué hacer con ese dinero. Escucha el sonido del premio anunciado y deja que tu cuerpo reaccione con gozo. Si logras mantener ese estado durante unos segundos, ya has sembrado la semilla. ¿Sabes por qué muchos fallan en manifestar lo que desean? Porque se identifican con la falta mientras desean la abundancia. Es como un mendigo que sueña con banquetes, pero sigue sintiéndose indigno de comer. El universo no responde lo que tú deseas. Responde a lo que tú crees ser. Esa es la gran verdad que pocos están dispuestos a aceptar. No se trata de hacer más, sino de ser diferente. Cuando escuchas el audio, no lo hagas como un mendigo espiritual pidiendo una migaja de suerte. Escúchalo como un rey que ha recuperado su trono. Siente que ese mensaje no es una promesa, sino una confirmación. La certeza es más poderosa que la esperanza. Esperar es postergar. Creer es activar. Y saber es manifestar. Hazte preguntas que reformulen tu identidad. ¿Qué haría hoy si supiera que ya gané? ¿Cómo caminaría? ¿A quién llamaría? ¿Qué decisiones tomaría desde esa certeza? Entonces, actúa en consecuencia. No necesitas gastar dinero como si fueras millonario, pero sí necesitas sentir, en tu mundo interno, que ya lo eres. Porque el que se identifica con la riqueza, inevitablemente la atrae. No por azar, sino por ley. Esta es la razón por la cual tantos rezan, decretan o meditan sin resultados. Porque lo hacen sin cambiar su raíz interna. El árbol sigue siendo el mismo, solo que intentan colgarle frutos nuevos. Pero la manifestación verdadera no ocurre en las ramas, ocurre en la semilla, y esa semilla es tu identidad. Cuando digas yo soy, que no sea una frase vacía, que sea una declaración sagrada. Yo soy el ganador. Y no lo digas con ansiedad, ni con deseo, sino con la calma de quien lo ha vivido ya. El audio que estás usando es tu espejo. Devuélvele una imagen firme, decidida, victoriosa. Entonces te reflejará lo mismo. Puedes repetir el proceso tantas veces como necesites. No para convencer al universo, sino para recordarte a ti mismo que ya eres eso que has elegido ser. Porque si repites sin creer, solo refuerzas la duda. Pero si repites desde la certeza, todo se mueve a tu favor. Escucha el audio no como un ritual, sino como una comunión contigo mismo. Y cada vez que lo hagas, deja que la energía de ese sonido moldee una identidad más elevada dentro de ti. Recuerda, no eres el que desea ganar. Eres el que ya ha ganado, recordando cómo llegó hasta aquí. Y esa memoria viva, sostenida con firmeza, atraerá todos los medios visibles e invisibles para convertirla en experiencia física. Tú no atraes la lotería, tú la encarnas. Y al encarnarla, ya no puedes evitar que llegue. Todo deseo auténtico es un llamado interior hacia una versión más elevada de ti mismo. No deseas por capricho. Deseas porque,
En lo profundo, sabes que ya existe una realidad en la que ese deseo está cumplido. No lo estás inventando, lo estás recordando. Y el propósito del audio no es hipnotizarte ni entretenerte, sino servir como un puente, un canal que te lleva, de forma invisible, del estado de carencia al estado del cumplimiento absoluto. Imagina por un momento que la vida no es lineal, sino una vasta red de posibilidades, que en este mismo instante ya existe una línea de realidad en la que tú has ganado la lotería. No por casualidad, sino por elección vibratoria. No por suerte, sino por alineación interna. El problema no es que esa realidad no exista. El problema es que aún no has cruzado el puente hacia ella. Y ese puente es un estado de ser, una frecuencia, un nuevo yo soy. Aquí es donde entra el audio. No como una fórmula mágica, sino como una herramienta de transferencia de conciencia. Al escucharlo con atención, con entrega, estás dejando atrás al viejo tú. Estás soltando pensamientos repetitivos de duda, miedo o frustración y estás entrando en un campo vibratorio distinto. Uno que no tiene urgencia, porque ya ha cumplido el deseo. Uno que no necesita probar nada, porque ya es. Ese audio, cuando es sentido como real, te transporta. No necesitas comprender cómo funcionará todo. De hecho, cuanto menos trates de descifrarlo con la mente lógica, más poder le das a tu imaginación. Porque el puente no es racional, es emocional, es simbólico. El audio puede contener palabras, música, afirmaciones o incluso silencios. Lo importante no es el contenido, sino el estado que te induce. Si al escucharlo puedes cerrar los ojos y sentir que ya estás ahí, que ya ocurrió, entonces ya cruzaste. Muchos buscan técnicas complicadas, horas de visualización, hojas llenas de afirmaciones, meditaciones forzadas, pero no se dan cuenta de que el cambio no está en el esfuerzo, sino en el acceso al estado. No tienes que convencer a Dios de darte algo, tienes que aceptar que ya lo tienes. El audio puede ayudarte a suspender momentáneamente tus resistencias y facilitar ese acceso. Y es aquí donde debes tener cuidado. No conviertas el audio en un ídolo. No lo pongas en un pedestal como si fuera el único camino. No es el audio lo que cambia tu vida, es tu relación con lo que representa. Si lo usas con ansiedad, estarás afirmando que aún no lo tienes. Pero si lo escuchas como quien se baña en su propio recuerdo de victoria, entonces todo tu sistema nervioso comienza a actuar como si ya hubieras ganado. Y la vida responde. Escucha con intención, con propósito, no como quien espera un resultado inmediato, sino como quien se funde con una frecuencia que ya le pertenece. Deja que las palabras del audio se mezclen con tu respiración, que penetren en tu pecho, que no suenen solo en tus oídos, sino en tus células, en tu médula, en tu sangre, porque en el instante en que tú lo crees real, ya has comenzado el proceso de materialización. El puente no siempre se siente cómodo. A veces, al escuchar el audio, algo dentro de ti se resiste. Aparece la voz que dice, esto es absurdo. ¿Quién soy yo para lograrlo? ¿Y si no funciona? Pero esa voz es la sombra del viejo tú, el tú que ya está muriendo. No lo rechaces, obsérvalo con compasión. Y luego, vuelve a elegir. Vuelve a fundirte con el nuevo estado. Porque cada vez que eliges sentir que ya estás allí, acortas la distancia entre tu deseo y tu manifestación. La realidad no se mueve desde fuera hacia adentro. Se mueve desde adentro hacia afuera. Lo que sostienes internamente se despliega externamente. El audio te ofrece una estructura, un estímulo, una atmósfera. Pero eres tú quien decide si cruza el puente o se queda en la orilla del quizá algún día. El salto es interno. No necesitas más pruebas. No necesitas más condiciones. Solo necesitas habitar el estado con tanta verdad que el mundo no tenga más opción que reflejarlo. Y ese estado, hermano mío, no es otra cosa que el final ya cumplido. El audio te ayuda a vivir en el desenlace, no en el proceso. No pienses cómo ocurrirá. Siente que ya ocurrió. No midas el tiempo. Borra el calendario. La conciencia no necesita relojes. Solo necesita convicción. Cuando termines de escucharlo, no salgas del estado. Camina con él. Vístete con él. Deja que te acompañe en el supermercado, en el trabajo, en tus pensamientos. Que no sea solo un ejercicio de 10 minutos, sino una nueva forma de existir. Porque si puedes mantener ese estado el tiempo suficiente, el puente se habrá cruzado sin que lo notes. Y cuando mires atrás, verás que el mundo cambió. No porque tú lo forzaste, sino porque tú cambiaste primero. Nada ocurre en el mundo externo sin que antes haya ocurrido en el mundo interno.
Esta es la ley inquebrantable de la creación. Y dentro de esta ley existe un principio aún más poderoso, más sutil, más ignorado: sentir antes de ver. Es decir, habitar emocionalmente la realidad deseada antes de que se presente físicamente. Aquí yace el secreto más profundo de la fe y la clave absoluta para convertir un simple audio en el detonante de tu fortuna. La mayoría espera ver para creer. Espera que el número aparezca en la pantalla del televisor, que la cuenta bancaria cambie, que el billete dorado llegue a sus manos. Y sin embargo, en esa espera, lo único que cultivan es más ausencia. Porque mientras esperas ver, estás afirmando que aún no lo tienes. Pero la fe no espera. La fe vive en el ahora. La fe no duda, no negocia, no ruega. La fe asume con tal firmeza que el mundo no tiene más remedio que inclinarse ante ella. Cuando escuchas el audio, no basta con prestar atención. Tienes que sentirlo como real, no como un deseo lejano, sino como un hecho presente. Imagina que alguien entre en la habitación y te dice con voz segura: «Ya ganaste. El premio es tuyo. Está hecho». ¿Qué sentirías? Esa emoción inmediata, esa descarga eléctrica en el pecho, esa euforia contenida, es el ingrediente sagrado que activa la manifestación. No se trata solo de imaginar el resultado. Se trata de sentirlo con intensidad emocional, como si ya estuviera sucediendo. La imaginación sin sentimiento es solo una sombra, una imagen vacía. Pero la imaginación cargada de emoción es una semilla viva. Cuando la emoción se combina con la escena mental, entonces se forma el puente vibratorio que conecta tu mundo interno con la experiencia física. La emoción es la sustancia con la que moldeas la materia. Y el sentimiento de certeza es la sustancia de lo invisible que acaba por tomar forma. El error de muchos es convertir la visualización o la escucha en una rutina sin alma. Repiten frases, escuchan audios, pero no sienten. Y sin emoción, no hay creación. La emoción es el testigo de que has entrado en un nuevo estado de ser. La emoción es la confirmación invisible de que ya estás allí. No necesitas lágrimas ni exageraciones. Solo sinceridad vibratoria. Un momento de fusión con tu deseo cumplido. Cuando Neville decía: «asume el sentimiento del deseo cumplido», no hablaba de una técnica. Hablaba de un estilo de vida interior. Una forma de mirar la realidad desde otra altura. Escuchar el audio sin fe es como sembrar en roca. Pero si lo escuchas mientras sientes que ya eres el poseedor de aquello que deseas, entonces cada palabra se convierte en una orden creativa. Porque lo que sientes como verdadero, eso manifiestas. ¿Y cómo se cultiva ese sentimiento? Comienza con la quietud, con el cierre de ojos, con la renuncia temporal al mundo externo. Luego, al escuchar el audio, permite que la mente se llene de escenas vividas. No escenas idealizadas, sino momentos cotidianos donde ya eres el ganador. Paga algo con alegría. Llama a alguien para compartir la noticia. Siente el peso del dinero en tus manos. Visualiza la libertad, pero no como futuro, sino como algo que ya está aquí. Y si la duda aparece, porque aparecerá, no luches contra ella. Reconócela y vuelve a elegir. El sentimiento es una elección, un acto de creación consciente. Nadie puede obligarte a sentirte pobre. Nadie puede obligarte a sentirte limitado. Cada vez que eliges el estado emocional del deseo cumplido, estás declarando al universo: «Esto soy yo ahora». Y esa declaración tiene poder creador. Algunos me dicen: «Neville, ¿cómo puedo sentir si aún no lo tengo?». Y mi respuesta siempre ha sido: no lo tienes porque no lo sientes. El mundo físico es lento. Es solo una fotografía antigua de tus emociones pasadas. Pero si sostienes el nuevo sentimiento el tiempo suficiente, lo verás reflejado sin excepción. Porque el sentimiento es más fuerte que la apariencia. Entonces, cuando uses el audio, no lo hagas para lograr algo. Úsalo para sentirte diferente. Porque al cambiar tu emoción, cambias tu frecuencia. Y al cambiar tu frecuencia, cambias tu destino. No busques pruebas fuera. Busca certeza dentro. La única prueba que necesitas es el estado emocional que logras mantener. Si puedes sostener el sentimiento, la manifestación es solo cuestión de tiempo. Y en el plano de la conciencia, el tiempo no existe. Y si hoy no logras sentirlo completamente, no te castigues. Vuelve mañana. Vuelve esta noche. Hazlo como quien riega una planta sagrada. Con delicadeza, con constancia, con amor. Porque el sentimiento no siempre llega por fuerza, sino por familiaridad. Cuanto más habitas un estado, más natural se vuelve sentirlo. Y cuando el sentir es natural, entonces lo físico llega sin esfuerzo. Recuerda esto con claridad. Verás,
solo cuando primero sientas. El orden no se puede invertir. Sentir es el camino. Y la fe no es solo creer. La fe es habitar la verdad antes de verla. Es caminar como quien ya llegó. Es vivir como quien ya recibió. Y ese estado es tu única tarea. Todo lo demás vendrá por añadidura. Hay una emoción que vibra por encima del deseo, más fuerte que la esperanza, más silenciosa que la fe, y tan pura que roza lo divino, la gratitud anticipada. No aquella que nace después del resultado, sino la que se activa antes de ver como evidencia de que tu alma ya recibió. Esta forma de gratitud no es un acto de cortesía, ni una técnica de motivación. Es, en verdad, una expresión directa de la conciencia que ya ha asumido el estado deseado como suyo. ¿Quién puede agradecer antes de que el mundo le dé razones visibles? Se ha elevado por encima de la duda. Se ha despojado de la necesidad de pruebas. Ha dicho al universo, no necesito ver para saber, ni tocar para creer. Ya está hecho, y por eso, gracias. Esta gratitud es la que despierta los poderes dormidos de la conciencia y abre la puerta para que lo invisible se vuelva inevitable. Cuando escuchas ese simple audio, puedes repetir afirmaciones, visualizar, entrar en estado meditativo. Pero si no activas la gratitud, estarás operando desde la espera. Y quien espera, aún no posee. Sin embargo, si cierras los ojos, respiras profundo y pronuncias gracias como si ya lo tuvieras, entonces todo tu campo energético comienza a alinearse con la frecuencia de la recepción. Porque la gratitud no es un resultado, es un estado creativo. Visualízate por un momento saliendo del banco, tras haber cobrado el premio. Siente el viento en tu rostro. Escucha los pasos, los murmullos de la ciudad. Siente en el pecho esa certeza inamovible de que todo ha cambiado. Y luego, ahí mismo, en ese instante mental, pronuncia gracias. No una vez, ni de forma superficial. Dilo con el alma. Repite gracias hasta que se vuelva tan natural como respirar. Esa es la señal de que tu mente ya no está imaginando, sino experimentando. Muchas personas se enfocan tanto en pedir que olvidan agradecer. Pero el que pide desde la carencia solo multiplica su necesidad. El universo no responde a la súplica. Responde al reconocimiento, a la vibración estable del que ya posee internamente aquello que desea externamente. Así funciona la ley. Tú no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y la gratitud anticipada te convierte en el ser que ya has recibido. Cuando Neví hablaba de vivir desde el final, no se refería a simular una escena o repetir frases como un ritual. Se refería a adoptar un sentimiento que no puede fingirse. Y la gratitud es uno de esos sentimientos. Es una emoción tan específica, tan poderosa, que no puede sostenerse sin convicción. Nadie agradece de verdad algo que no considera suyo. Por eso, si puedes agradecer por haber ganado la lotería sin tener aún el papel en la mano, es porque, en lo profundo, ya te convertiste en el ganador. El audio, entonces, se convierte en un aliado. No lo escuches para lograrlo. Escúchalo como quien honra lo que ya recibió. Usa sus palabras como un recordatorio. Deja que cada sonido despierte en ti un gracias genuino. Y si te cuesta sentirlo, comienza con detalles pequeños. Agradece por el día, por el tiempo para visualizar, por el aire que respiras. Porque la gratitud es una energía acumulativa. Cuanto más agradeces, más razones encuentras para agradecer. Y esto no es solo poético, es una ley espiritual. La conciencia agradecida se convierte en un imán de más cosas por las cuales agradecer. El que da gracias por adelantado se mueve en una dimensión diferente. Rompe con las reglas del tiempo. Vive desde el desenlace, no desde la espera. Y eso altera el flujo de los eventos, porque ya no actúas como quien busca, sino como quien recuerda. Repite esto dentro de ti. Gracias porque ya ocurrió. Gracias porque ya me pertenece. Gracias porque la vida ya se movió a mi favor. Hazlo con sinceridad, con presencia. No lo conviertas en un mantra vacío. Siente cómo esa gratitud te inunda, cómo te da paz, no porque confíes en que llegará, sino porque sabes que ya llegó en lo invisible. Cada vez que te conectes con ese audio, hazlo desde la gratitud. Deja que la energía del ya está hecho invada tus emociones. Si logras agradecer de forma sostenida, no solo estarás acelerando la manifestación, estarás transformándote. Porque no se trata solo de atraer dinero, sino de volverte a alguien alineado con la abundancia, con la certeza, con lo absoluto. Y cuando lo tengas, cuando el billete ganador esté en tu mano, no lo veas como una sorpresa. No lo celebres como si hubiera sido un milagro inesperado. Agradécelo como quien recibe algo que hace tiempo sabía que era suyo.
porque si lo celebras con euforia desenfrenada, revelarás que no lo creías posible. Pero si lo agradeces con profundidad serena, confirmarás que fuiste tú quien lo llamó. Entonces, escucha, siente y agradece. No mañana, no después. Ahora, el momento más poderoso del día no es cuando actúas, ni cuando oras, ni siquiera cuando afirmas. El momento más poderoso es cuando te entregas al sueño, porque en ese instante, entre la vigilia y el descanso, se abre la puerta más profunda hacia tu mente subconsciente. Y lo que sientas como verdadero justo antes de dormir, lo que aceptes como real en ese umbral invisible, se imprime como decreto en la sustancia de tu ser. Dormir no es desconectarse, es volver a casa, es soltar la mente consciente y permitir que la imaginación asuma el control. Y por eso, si deseas atraer la lotería o cualquier otra experiencia de riqueza, no hay acto más potente que acostarte cada noche habitando el estado del deseo cumplido. No como quien espera que ocurra, sino como quien ya lo vivió. Imagina, por un momento, que ya ganaste, que tu vida ha cambiado. No mañana, no dentro de un mes. Ahora, y en la quietud de tu cama, antes de rendirte al sueño, vives mentalmente la escena de la victoria. No como un juego, sino como un hecho. Siente el billete en tu mano. Recuerda la sensación exacta de ver tus números en la pantalla. Escucha tu nombre en la voz del locutor. Siente la reacción de tu cuerpo, tu respiración, tu sonrisa, tu calma profunda. Permanece allí hasta quedarte dormido. Este acto, tan simple como parecería, es uno de los más sagrados que puedes realizar, porque el estado en el que entras al sueño es el estado que tu subconsciente aceptará como ley durante toda la noche. Y durante esas horas, donde la mente consciente se retira, tu ser más profundo comenzará a construir, a organizar, a mover los hilos invisibles que precipitan la manifestación. No necesitas hacer largas visualizaciones. No necesitas repetir frases infinitas. Basta con elegir una escena clara, breve y emocionalmente cargada, y repetirla suavemente en tu mente mientras el cuerpo se relaja. No es una técnica, es un hábito de transformación. Es una forma de vivir, de morir cada noche al viejo tú y despertar al nuevo. Pero aquí está la clave. No te duermas esperando el cambio. Duérmete siendo el cambio. Si te acuestas pensando, espero que mañana funcione, ojalá esto sirva, tal vez aún me falta fe, entonces lo que llevas al lecho no es certeza, sino carencia. Y el subconsciente, siendo obediente, reproducirá lo que le entregaste. Cambia eso. Haz de tu cama un altar. Que tu almohada sea testigo de tu asunción. Que las sábanas te abracen como la vida ya cumplida. No te duermas como un mendigo, sino como el heredero de una fortuna inevitable. Porque mientras duermes, las puertas del alma están abiertas. Y solo se graba lo que tú aceptas como verdad en ese instante final del día. Muchas personas duermen en el estado del miedo, o en el estado del problema. Se acuestan pensando en deudas, en lo que falta, en lo que temen. Y sin saberlo, están sembrando cada noche la misma semilla de escasez. Luego se preguntan por qué nada cambia. Pero el sueño es el terreno más fértil de todos. Y lo que plantas ahí, florece, siempre, así que no desperdicies ese momento. No permitas que la rutina o el cansancio te hagan olvidar tu poder. Aunque hayas tenido un día difícil, aunque las circunstancias no parezcan favorables, al llegar la noche, vuelve al centro. Cierra los ojos, respira profundo y regresa al estado del deseo cumplido. Porque en ese instante, tú no eres lo que ocurrió hoy, eres lo que decides sentir ahora. El audio que has estado usando puede acompañarte también aquí. Puedes escucharlo suavemente mientras te entregas al sueño. Pero hazlo no como quien necesita que funcione, sino como quien celebra que ya funcionó. Que cada palabra sea un eco del gracias anticipado. Que cada sonido te lleve más hondo en la certeza. Deja que tu respiración se alinee con la del ser que ya recibió. Y duerme allí. Y si alguna noche te cuesta creerlo, si la mente duda o el miedo aparece, no luches contra ello. Solo vuelve al estado, una y otra vez. Porque lo que importa no es la perfección de tu visualización, sino la persistencia de tu fe. Si cada noche haces esto, si te acuestas siendo el ganador, entonces la vida no tendrá más opción que reflejar esa identidad. Porque el mundo no responde a tus deseos. Responde a quien tú eres en lo más profundo. Y si cada noche asumes esa identidad, entonces cada mañana despertarás más cerca de ella. Hasta que un día, casi sin darte cuenta, aquello que soñaste será tu nueva realidad. No como un milagro, sino como una consecuencia natural.
Y entonces recordarás este momento, este sencillo acto de dormir distinto, este instante en que dejaste de esperar y comenzaste a vivir como si ya estuviera hecho. Porque así es como se crea, así es como se atrae, así es como se gana la lotería sin perseguirla, durmiendo en el estado donde ya la tienes. El acto de asumir un nuevo estado no es un impulso momentáneo, es una elección sostenida, una disciplina del alma. Pero atención, persistir no significa obsesionarse. No se trata de repetir frenéticamente una idea esperando que se vuelva realidad, sino de mantenerse firme en una verdad silenciosa, aun cuando el mundo parezca negar su existencia. La diferencia entre la fe auténtica y la desesperación disfrazada de espiritualidad es tan sutil como definitiva. Cuando uno desea ganar la lotería o atraer cualquier expresión de abundancia, suele caer en el ciclo del esfuerzo excesivo. Repite afirmaciones decenas de veces al día, escucha el audio con ansiedad, visualiza con una urgencia que traiciona la calma interior. Y sin saberlo, con cada gesto desesperado, declara al universo que aún no lo tiene, que duda, que necesita forzar lo que, si fuera verdadero, simplemente sería. Aquí es donde entra el principio más olvidado del arte de asumir. La persistencia no es acción constante, sino permanencia en el estado. Persistir es caminar por la vida sabiendo que ya ocurrió. Es no desmoronarse ante lo visible. Es sostener la visión interna aun cuando lo externo no se haya alineado del todo. Es actuar, hablar, pensar y sentir como quien ya posee aquello que deseo, sin necesidad de recordárselo a cada segundo. Escuchar el audio una y otra vez no sirve si lo haces desde el miedo. Pero si lo escuchas como quien alimenta una llama interior ya encendida, entonces se convierte en un acto sagrado. No para hacer que algo ocurra, sino para recordarte quién ya eres. No hay que repetir lo que ya se aceptó con plenitud, porque lo que ya es verdadero dentro de ti no requiere esfuerzo para sostenerse, se vuelve natural, como respirar. La obsesión revela inseguridad, la repetición nerviosa revela duda, la impaciencia revela distancia, pero la verdadera persistencia es tranquila, es firme, es callada, es aquella certeza que no necesita demostrar nada, ni convencer a nadie, ni vigilar el tiempo. Porque cuando sabes que algo es tuyo, no preguntas cuándo llegará. Simplemente vives como si ya lo tuvieras. Muchos abandonan su asunción porque no ven resultados inmediatos. Porque la mente lógica exige evidencia, exige fechas, exige señales. Pero el alma no opera bajo los relojes del mundo. La conciencia crea primero en lo invisible, y lo visible siempre llega después. Si abandonas la asunción porque aún no lo ves, es porque nunca entraste por completo en ella. El que realmente asume, ya no busca, porque el que busca no ha encontrado, y el que ha encontrado, ya no busca. La clave, entonces, es este equilibrio sagrado, sostener la fe sin convertirla en obsesión. Puedes escuchar tu audio cada día, pero no porque lo necesites, sino porque disfrutas reforzar una identidad que ya sientes como tuya. Puedes visualizar, sí, pero no como un mendigo rogando por un milagro, sino como un artista contemplando su obra ya terminada. Esa diferencia lo es todo. Y cuando lleguen los días en los que la fe flaquea, cuando las noticias te contradigan, cuando el mundo parezca no moverse, no reacciones. Recuerda, el silencio del campo no significa que la semilla no esté germinando. Confía, permanece, no te desesperes por cosechar en cada amanecer. Persiste en la certeza, no en la ansiedad. Y si notas que estás empezando a convertir tu práctica en una obsesión, si te ves preguntando a cada momento ¿cuándo llegará?, si revisas compulsivamente señales o resultados, entonces detente. Respira, regresa a la fuente, vuelve al sentimiento, al estado, a la gratitud sin condición, a esa calma donde sabes que todo está obrando en tu favor aunque aún no lo veas. Recuerda estas palabras: el que asume no necesita evidencia, porque él mismo es la evidencia. Vive como tal. Si supieras con absoluta certeza que ya ganaste la lotería, ¿actuarías con desesperación? ¿Necesitarías repetirlo 20 veces al día? ¿O simplemente caminarías con el porte sereno del que ya ha vencido? Esa es la pregunta que debe guiarte cada día. La persistencia verdadera es una rendición al estado del deseo cumplido, no una insistencia forzada. Es permanecer firme en medio de las olas, sin agitar las aguas. Es hablar con normalidad sobre tu fortuna, aunque aún no se haya revelado los demás, porque tu conciencia ya la posee, y lo que la conciencia posee, el mundo se ve obligado a reflejarlo. Entonces sigue escuchando, pero sin rogar. Sigue visualizando, pero sin esperar. Sigue afirmando, pero sin necesidad.
Hazlo todo desde el gozo, desde el amor, desde la plenitud de ser. No para cambiar algo, sino porque ya te sabes cambiado. Y en esa paz, en ese descanso interior, la manifestación encontrará espacio para aterrizar. Persistencia no es lucha. Persistencia es permanencia. Y cuando permaneces lo suficiente, lo inevitable sucede. Las grandes transformaciones no hacen ruido, no anuncian su llegada, no golpean la puerta ni piden permiso. Aparecen de pronto, como si siempre hubieran estado allí, pero en realidad no llegan por azar. Llegan porque tú te convertiste en el que ya las merecía. Y es entonces, en el momento más sereno, cuando ya no estás buscando, cuando ya no estás esperando, que lo imposible sucede. Ese es el milagro silencioso. No es el sonido del audio lo que lo provoca. No es la escena visualizada, ni la afirmación repetida. Es el estado sostenido en lo invisible. Es esa conciencia transformada, que sin agitarse, sin mendigar, sin suplicar, vive desde el final. Vive como quien ya es. Vive como quien no duda. Y el universo, obediente, silencioso, matemático, refleja lo que tú ya has aceptado como verdad en tu interior. La lotería puede llegar. Sí. El premio puede materializarse. Sí. Pero si has hecho este viaje como debe hacerse, llegarás a un punto en el que eso ya no será lo importante. Porque habrás descubierto algo más grande, que la verdadera riqueza nunca fue el dinero, sino la identidad que fuiste capaz de asumir. El tú que dejó de dudar, el tú que se convirtió en fuente, el tú que no necesita evidencias porque es evidencia. Es en ese punto donde el milagro sucede, cuando dejas de mirar el reloj, cuando ya no te comparas, cuando te sorprendes caminando como quien ya tiene, hablando como quien ya recibió y amando como quien ya no teme. Entonces, y solo entonces, la vida responde con la misma naturalidad con la que florecen los campos en primavera. Sin esfuerzo, sin aviso, sin ruido. Y ocurre, abres tu correo. Una llamada inesperada. Una coincidencia perfecta. Un número alineado. Una noticia que detiene el tiempo. Pero en tu interior no hay sorpresa. Hay gratitud. Hay paz. Hay la serenidad del que sabía que esto no era un milagro, sino una consecuencia natural de su nueva identidad. Muchos buscan resultados. Tú has encontrado causa. Muchos piden señales. Tú te convertiste en señal. Has comprendido que lo externo no era más que el espejo de lo interno. Que la riqueza nunca estuvo fuera. Que el audio, las palabras, los ejercicios, eran solo una herramienta para recordarte lo que siempre ha estado dentro de ti. El poder creador. Ese poder que asume, que siente, que agradece, que duerme confiado. Ese poder que no necesita probar nada porque sabe quién es. Ese poder que no desespera porque habita el presente como si ya estuviera cumplido. Porque lo está. Y así, el ciclo se completa. Ya no escuchas el audio con ansiedad. Lo haces con devoción. Ya no visualizas para obtener. Visualizas para disfrutar. Ya no afirmas desde la falta. Afirmas desde la plenitud. Porque ahora sabes lo que muy pocos llegan a comprender. Que todo nace en ti y todo vuelve a ti. Y la lotería llegará, de un modo u otro. Quizá no como la esperabas. Quizá de una forma aún más perfecta. Pero llegará. Y cuando lo haga, sonreirás sin euforia. Porque en el fondo ya la habías recibido mucho antes de que el mundo lo mostrara. Lo que ves con los ojos no es más que la sombra de una certeza vivida en silencio. Eso es manifestar. Eso es crear. Eso es recordar. Así que no esperes. No busques. No te obsesiones. Sé, y cuando menos lo esperes, el milagro habrá llegado.